mucha alegría, mucha esperanza, ¿no? Mucha ilusión de pronto. Y nos ha creado mucha expectativa, definitivamente, en el ámbito de las inversiones. Recordemos que yo creo que hasta por décadas podemos hablar que la inversión extranjera acá no ha aparecido. ¿Por qué estoy hablando de 400, de 700 millones de inversiones en un país, en una nación? Es nada. Y peor si las comparamos, las inversiones con Colombia, con Perú, nos da vergüenza. Ahora, según las estadísticas o según las informaciones desde su cartera de Estado, en 4 meses aproximadamente del gobierno del señor Guillermo Lazo, 2.100 millones en inversiones. Esto es importante decirlo. Buenos días, ministro, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Clever? Muy buenos días. Saludos también a Jorge y a todos quienes nos escuchan a través de Huancavilca. Pues sí, como usted decía en la introducción, este ministerio se convierte en el ministerio que tiene que generar una cantidad de buenas noticias, de buenos proyectos, ¿no es cierto?, por varias vías. Y podemos agregarla en dos, evidentemente. La vía que tiene que ver con poder generar más capacidad de exportaciones, ¿no es cierto? Primero, abriendo más acuerdos comerciales, ya comentaremos cómo estamos en esa vía. Segundo, promoviendo más exportaciones, porque necesitamos los dos, ¿no es cierto? Si promovemos más exportaciones, pero sin abrir los mercados de destino y seguimos teniendo que pagar aranceles tremendamente altos para ingresar en los mercados, pues el emprendedor no logra ingresar en esos mercados, así hagamos todo un desempeño, digamos, desde la parte de promoción de exportaciones en lo público y en lo privado, y eso no funciona. Entonces tienen que ser los dos engranajes de la apertura y la promoción de mercado. Y lo Y el interrumpo segundo ahí, elemento, ahí lo interrumpo, dígame, Clever. discúlpeme. Un tercer factor, costos de producción también, ¿ah? Claro, Dele. claro, ahí va a los dos otros, ¿no es cierto? El tema relacionado con la estructura de competitividad, entonces tenemos que trabajar casa adentro para que las cadenas productivas, los clústeres industriales y toda la reducción de trámites y demás y de costos pueda hacer que nuestras exportaciones sean más baratas, más competitivas, y entonces ahí están los tres elementos. Bien dicho, ¿no es cierto? Más apertura de mercados a través de acuerdos comerciales, más promoción de exportaciones para que las pymes, los empresarios, los artesanos puedan vender esos productos en el exterior con buena calidad y tercer elemento, reducir toda la tramitología, bajar los costos, que haya más presencia de banca extranjera y de líneas de crédito internacionales que permitan justamente trabajar sobre eso. Y el segundo gran bloque es el que usted comentaba al inicio, el de las inversiones. No hay forma en la que el Ecuador pueda seguir manteniendo el modelo de los últimos 15 años con un Estado que era el que hacía las inversiones, el que creaba la formación bruta de capital fijo. Ahora sabemos, no solo porque el Estado no tiene el dinero para poder hacer esas inversiones, sino porque el modelo de desarrollo adecuado para un país como el Ecuador es atraer esa inversión extranjera, no solo de empresas multinacionales que vengan al Ecuador, sino también de empresas locales ecuatorianas que se queden en el país, que inviertan más y que crezcan. Y el tercer elemento, capitales internacionales. Tenemos una moneda fuerte, un sistema financiero sólido que ha aguantado el embate de las últimas crisis y sobre todo la crisis del COVID. Y a pesar de eso, como usted bien dijo, Clever, atraemos una cantidad irrisoria de inversión extranjera directa. Así que estamos trabajando en todas esas líneas y solo permítame corregirle el dato de los 10 aviones. Al final ya hicimos la cuantificación directa a través del aeropuerto y son 16 aviones privados que han aterrizado en Quito durante el día jueves solamente. Entonces, eso nos da una muestra, por primera vez en la historia, tal cantidad de empresas multinacionales, empresarios con una gran cantidad de dinero disponible para invertir en todas nuestras industrias en el Ecuador. Ya le cuento más sobre eso después, Clever. Y ahora viene la pregunta, ¿no? Esos posibles inversionistas que van a colocar sus dineros aquí en el Ecuador, ¿por qué bienes, por qué líneas de producción o por qué sectores
se sienten atraídos por el ámbito minero, por el ámbito petrolero, por el sector agropecuario. ¿Por dónde, ministro? Correcto, Clever. Mire, tenemos dos fuentes de interés, ¿no es cierto? Primero, todo lo que tiene que ver con alianzas público-privadas. Estos son proyectos que el Estado, el gobierno, ¿no es cierto?, pone a disposición de los inversionistas locales e internacionales para que puedan apoyar en los temas de concesiones, de gestión delegada, para operar o para construir proyectos desde cero. Ahí hay proyectos mineros, hay proyectos petroleros, de infraestructura, hay proyectos de telefónicas, ¿no es cierto?, temas relacionados con redes móviles en el país, hay proyectos de logística, ¿no es cierto?, a través de temas de puertos, y también proyectos interesantes en temas deportivos y en temas incluso culturales. Entonces hemos armado un portafolio de más de 50 proyectos público-privados, y para poder hacer el seguimiento de esta primera parte de las inversiones, se ha creado, ¿no? Ustedes todos lo vieron, la semana pasada se emitió un decreto por parte del presidente creando la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, que la va a dirigir Roberto Salas, quien a partir de esta semana ya se incorpora al equipo de gobierno y va a coordinar todo con mi ministerio a través del Viceministerio de Inversiones para poder hacer la promoción adecuada de esos proyectos. El segundo gran bloque tiene que ver con los temas relacionados con empresas puramente privadas, es decir, inversiones que ya no dependen de un proyecto público para poder darse, sino que simplemente vienen al país, buscan un socio local, buscan financiamiento local o extranjero y pueden ir creciendo. Ese rubro de inversiones es muy interesante, Clever y Jorge, porque resulta que ya cuantificado con el sistema de la plataforma del BID, durante los 2 días, jueves y viernes de la semana pasada, en el Ecuador Open for Business, se hicieron oportunidades de negocios bilaterales entre empresas privadas por $3.300 millones. Y le voy a desglosar esos 3.300, ¿no es cierto? Porque tenemos ya la información que nos entrega el BID. El sector donde más oportunidades de inversiones privadas existen, resulta que es el sector de agroindustria y pesca. ¡Qué bueno! Sumado también a acuacultura. Es buenísimo, porque yo también pensaba que iba a salir entre los mayores el sector minero, por ejemplo, no el sector energético. Y resulta que el 19% de las oportunidades de inversión que se dieron en ese foro están en el sector de agroindustria, pesca y acuacultura. 19% de esos 3.300 millones. El segundo rubro, ahí sí viene el sector de energía, ¿no es cierto? Energía que es muy importante, sobre todo energía renovable, etcétera y demás. En temas de infraestructura, un 14%, turismo, un 12%, y 9% el sector tecnológico e inmobiliario. Así que esos son proyectos privados, no dependen del Estado, ¿no es cierto? Se pueden seguir avanzando. Los otros, dentro de los proyectos de alianzas público-privadas, ahí sí, los proyectos mineros, petroleros, de infraestructura, energía renovable, esos sí son los más importantes. Pero por eso compensamos los dos lados, Clever. 7 de la mañana, 24 minutos, dialogando con el doctor Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior e Inversiones y Pesca aquí en el Ecuador. Doctor Prado, todo esto está bien. Lamentablemente Perú, Colombia nos llevan una ventaja, ¿no? Porque ellos tienen un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Y nosotros hemos emprendido ese viaje con el gobierno anterior y a usted le ha tocado tomar la posta al presidente Lasso y al ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo estamos ahí, ministro? Que es importantísimo ese mercado para el Ecuador. Sí, mire, Clever, primero es cierto, los otros países de América Latina, sin ir mucho más lejos, nos llevan al menos 15 años en apertura comercial, modelos de desarrollo pensado en las empresas, ¿no es cierto?, en la atracción de inversiones y demás. Tenemos que cerrar esa brecha que lastimosamente la hemos perdido. Ese tren, digamos, se nos pasó hace muchísimo tiempo en el Ecuador, pero podemos, como sabemos lo que tenemos que hacer, podemos en corto tiempo tratar de cerrar esas brechas. Y les doy un dato, Clever y Jorge, que acaba de ser publicado el día lunes de esta semana, ¿sí? Hace escasos días.
Y esta información viene de Brasil, de la Fundación Getúlio Vargas, que es una universidad, un centro académico muy respetado en toda América Latina, la Getúlio Vargas. Y mire, hay un estudio que acaban de sacar ellos, ¿no es cierto?, muy reciente, que es el indicador de clima económico para todos los países de América Latina, ¿no? Es decir, condiciones para hacer negocios. Por primera vez en la historia, quiero repetir esto, Clever, por primera vez en la historia, el Ecuador encabeza la lista de los países que más han mejorado su entorno para hacer negocios en América Latina. Le voy a dar el dato. Lo pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, PradoJJ, quienes quieran revisar este tema, ¿no? Y algunos reportes también de prensa lo publicaron. Ecuador ha mejorado entre el tercer y cuarto trimestre de este año, ¿no es cierto?, 35 puntos en el ranking para hacer negocios y entorno de negocios. Uruguay mejoró 33, Colombia mejoró 33, Bolivia mejoró 13, México decreció 8, Perú decreció 20 puntos, Chile decreció 24 puntos, Argentina decreció 25 y Brasil decreció 55 puntos. Es decir, el único país que, digamos, el país que lidera el ranking es el Ecuador con crecimiento de 35 puntos y esto es muy reciente, acaba de salir. Esto es parte de ese entorno de negocios, de ir cerrando la brecha y tiene que ver también con la estrategia de poder acercarnos a más mercados, ¿no? Por ahí va el tema, Clever, en términos de cerrar la brecha, abrirnos al mercado, buscar más acuerdos comerciales y también atraer más inversiones. 7 de la mañana, 27 minutos, mi compañero Jorge Escobar tiene inquietudes para usted, doctor Prado. ¿Cómo le va, ministro? Bueno, en honor al tiempo, porque sabemos que ya tiene que salir. Su expectativa en torno al proyecto tributario. Ayer parece que no hubo consenso en la asamblea. Desde Pachacuti, que incluso a través de su primer vocal del CAL, en el caso puntual de este proyecto tributario, han dicho que si por último no hay acuerdos, pues sencillamente van a pedir el archivo. Todo pasaría por el umbral de quienes pagarían un poco más del impuesto a la renta y que hoy está definido en 2.635. ¿Cree usted que se expone la aprobación del proyecto tributario o que definitivamente ante la falta de acuerdos es nuevamente el Ministerio de la Ley una especie de santo grial para el Ejecutivo cuando necesita aprobar este tipo de proyectos? Jorge, muy buenos días también. Creo que hay una muy buena oportunidad de que el diálogo fructífero que se ha tenido en estas últimas 3 semanas en la Asamblea, varias discusiones, yo mismo he estado ahí exponiendo varios de los temas del lado productivo, de inversiones buenos que tiene, muy buenos que tiene la ley, el ministro Cueva ha estado exponiendo, es decir, hemos estado realmente metidos en las discusiones, tanto en la comisión como en las discusiones paralelas que ha habido con diferentes gremios, sectores, empresas y demás. Yo creo que el peor escenario que puede tener esta ley, Jorge, es que se vaya a archivar, porque evidentemente necesitamos poder dar la tranquilidad para poder hacer todo esto que decíamos en el primer bloque, atraer más inversiones, abrir mercados, dar tranquilidad de que el modelo macroeconómico y fiscal va a estar solventado, de que no hay ningún riesgo en el largo plazo de que el Ecuador tenga que salir a la loca, llamémosla así entre comillas, a emitir deuda cara, como se hizo en el pasado. Esto es poner en orden las finanzas. Y el segundo elemento que es muy importante en esta ley es los 2 elementos, 2 artículos que hemos metido con respecto a temas de inversiones. Estamos proponiendo en este proyecto de ley que haya una reducción inmediata para todos aquellos proyectos nuevos, inversiones nuevas que se hagan de aquí en adelante, y esa reducción de impuesto a la renta son 3 puntos, bajando del 25% de impuesto a la renta al 22% de impuesto automático, sin pasar por el Estado, por el Ministerio de Finanzas, automático, nuevas inversiones, 3% de reducción. Y mejorando también algunos elementos de contratos de inversión y los temas también, por ejemplo, de que cambiar la tabla de contribuciones para las microempresas, ¿no? Que era siempre un problema para poder emprender. Entonces, yo creo, Jorge, que las discusiones van bien, hasta donde yo las he podido seguir hasta el día de ayer. No es que no haya oposición, no es que no haya críticas al proyecto, pero también el proyecto tiene sus grandes bonanzas de varios lados también. Así que espero que pueda ser aprobado este fin de semana. Lo último, en el tema de las deducciones, el gobierno plantea que el techo baje de 14.000 a 5.000 y a través de una figura de crédito tributario. ¿Eso aportaría a la formalidad de la economía o por el contrario incentivaría aquello? Porque esa ha sido la observación por parte de varios gremios, incluso colegios de abogados y demás, que esa disminución podría derivar en ese inconveniente, en esa circunstancia. ¿Cuál es el criterio del gobierno para bajar ese umbral de 14 a $5.000? Porque al final una deducción
no solo permite, por un lado, bajar el monto a pagar por el impuesto anual, sino que también precautela la formalidad de la economía. Jorge, sí, mire, el criterio básico que se utilizó es poder medir la cantidad media que se hace de deducciones en el Ecuador y está alrededor justamente de estos $5,000, incluso un poquito menos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa cantidad media, ya lo que queda por encima, ¿no es cierto?, ya no es tan directamente proporcional con la gran cantidad de la mayoría de la población, sino que se utiliza ya en algunos casos incluso como una especie de escudo fiscal, digamos, ¿no? Y solo lo utiliza una muy pequeña porcentaje de la población y no afecta, digamos, a la clase media y no es suficientemente importante, digámosle, su impacto negativo dentro de las contribuciones. Ese primer elemento. El segundo elemento, con respecto a la formalidad, este es un gobierno y todos los ecuatorianos tenemos que propender a que haya más formalidad, más facturación, etcétera y demás. Ese es un tema legal, es decir, uno no puede decir simplemente porque no puedo deducirme, a partir de mañana dejo de pedir facturas o notas de crédito, de ventas, etcétera y demás, ¿no es cierto? Tiene que ser siempre cubierto de parte del el local comercial el entregar una factura, porque si no, evidentemente, eso puede ser un delito, ¿no? Pero creemos que como solo afecta a una pequeña parte de la población esta reducción de las deducciones, pues sin duda que no va a contribuir a la informalidad, sino que se va a mantener esa tendencia en la cual la gente aprende también que la cultura tributaria de pago de impuestos, ¿no es cierto?, de formalidad, es bastante buena. Y hay que hacer otros elementos que pasan ya no por los temas de la ley, sino por varios temas de educación, incluso tributaria en el Ecuador, pero que tienen que ver con otros temas, Jorge. Bueno, de hecho, se hizo el ajuste en la comisión, ¿no? Se subió de 5 a 10 mil dólares el techo de las deducciones. 7:32, economista. Sí, doctor Prado, algunas cosas puntuales y rapiditas, ¿no? Primero le mando un saludo y un abrazo el señor ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería, que lo está escuchando. Dos, esto de la aprobación del proyecto de ley de reformatorio a la ley de régimen tributario y su código, y en la misma proforma, no solamente aprobar por aprobar, sino por la imagen del país. Eso le da imagen al país, de orden, para empezar. Lo otro es, doctor Prado, hay que sincerar un poco también las importaciones y transacciones de los lubricantes. Acá se importa en tanques el lubricante y se lo envasa acá. Y también se importa ya completamente empacado el lubricante. Hay una situación ahí que no es, hay una queja, mejor dicho, de los importadores de los lubricantes, porque dicen: nosotros hacemos el esfuerzo pagando todos los tributos y para que venga solamente acá el tanque y lo envasen y lo venden en el mismo valor. Entonces por ahí hay una inconformidad, doctor Prado. Lo otro es la pregunta, así nada más que sí o no, es si esos inversionistas que han llegado y los que van a seguir llegando, que tengo mucha aspiración en eso, mucho optimismo, es si se interesaron en el sector turismo, ¿no?, y en el sector de servicios, doctor Prado. Sí, Clever. Mire, para poder hacer, no solo en el sector que usted menciona, lubricantes, sino en términos generales, en todo lo que tiene que ver con exportaciones e importaciones, ¿no es cierto? Lo que estamos metiendo en este proyecto de ley, que como digo, esperamos que avance rápidamente en los últimos días de discusión en el segundo debate en la Asamblea, es una eliminación de la base imponible para pagos de tributos de comercio exterior. Le estamos eliminando el flete hoy por hoy, ¿no es cierto? Porque ese pago de flete, como todos sabemos, está inflado por toda la situación y la problemática internacional en términos de los contenedores, los fletes, las cargueras, y en algunos casos
ha subido incluso hasta el 300% el costo del flete. Entonces, se está pagando tributos en el Ecuador sobre un costo de flete que está inflado, lo cual no nos parece que es justo y termina generando una falta de competitividad, costos más altos de importación, costos más altos de exportación para el Ecuador. Entonces, esto está dentro del proyecto de ley. Fíjense ustedes que es importante también y de hecho ya lo hemos hecho una propuesta a la comunidad andina de Naciones de Alacán para que sea un tema del sistema regional de comunidad andina, que se pueda eliminar el valor del flete dentro de la base imponible, porque es un tema que tiene que aprobarlo también la CAM, ¿no es cierto? El segundo tema que usted menciona, Clever, es muy importante, el tema de la imagen, del orden. Para poder hacer una economía competitiva, necesitamos demostrar que hay orden. Y el primer orden, ¿no es cierto?, la primer tipo de seguridad jurídica, digamos, ¿no?, seguridad del entorno de negocios que pide un empresario es saber que la economía va a ser estable y que la dolarización en un país dolarizado como el Ecuador, que antes siempre era un problema y hasta, digámoslo incluso, hasta el mes de abril, mayo de este año se hablaba siempre si es que íbamos a aguantar, si no iba a aguantar. Con usted mismo conversábamos durante los últimos años, Clever, del riesgo de la desdolarización. Eso no es un problema hoy por hoy. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que cree en la dolarización, que cree en la estabilidad y además está haciendo un programa macroeconómico fiscal suficientemente responsable para que se fortalezca la dolarización. Hay más reservas, hay más liquidez, etcétera, etcétera. Entonces, apuntalar ese buen momento macroeconómico con esta reforma fiscal es un primer paso. El segundo paso, ya poder trabajar en todo lo que decíamos al inicio de la entrevista, ¿no es cierto? La competitividad interna, las mayores cadenas productivas, el fortalecimiento de la atracción de inversiones, y etcétera. Y esto le va a dar al Ecuador una capacidad que realmente, Clever y Jorge, creo que no ha tenido en décadas el Ecuador, esta oportunidad realmente de presentarse al mundo con una cara diferente, un país amigable a las inversiones, al emprendimiento, y claro, en el corto plazo toca, ¿no es cierto?, hacer ciertos sacrificios por el lado impositivo, de tal forma que de aquí en adelante, una vez que arreglemos el problema de la caja fiscal, podamos bajar el ISD, podamos bajar más aranceles, podamos seguir manteniendo la política de bonos, ¿no es cierto?, de asistencia social, que también es muy importante en la transición hacia un modelo con menos Estado y más empresa. Pero mientras caminamos hacia ese nuevo modelo económico, evidentemente tenemos que ordenar las cuentas fiscales, que es tremendamente importante. Y ojalá vengan bancos también, ¿no? Bancos extranjeros. Por supuesto. Por supuesto, Cleber, usted me preguntó quiénes habían venido. Pues sí, efectivamente tuvimos dentro de la cantidad de empresas que vinieron, gerentes generales, CEOs, presidentes ejecutivos, varios representantes de bancos extranjeros internacionales, varios de bancos de inversión y fondos de inversión muy grandes, de algunos de los más grandes del mundo, y hubo mucho interés en la inversión financiera en el Ecuador. No solo en el banco, ¿no es cierto?, que está disponible o estará disponible en el futuro para la venta, ¿no es cierto?, sino que también para otros tipos de inversiones financieras en el Ecuador y también inversiones para financiar proyectos privados, como le decía yo, ¿no es cierto? Entonces, esto también va a ser muy importante para la reactivación productiva. Bien. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Éxito. Muchísimas gracias. Gracias, Clever. Gracias, Jorge. Un saludo siempre a ustedes. Y la verdad es que es un buen momento el que vive el Ecuador. Creo que todos estamos conscientes de ello. Simplemente tenemos que seguir remando por el mismo lado. Espero que dentro de las próximas horas, días, tengamos el primer hito, que será la aprobación de esta reforma tributaria, y de aquí en adelante tendremos que seguir con varias otras reformas legales, temas laborales, temas de inversiones. Tengo mucha fe en el segundo semestre del año próximo. Ahí vamos a ver ya el despegue. Ahí tenemos que verlo, sin duda. Así es. Que le vaya muy bien. Cuídese, ministro. Chao. Gracias, que pase muy bien. 7 de la mañana, 39 minutos, era el doctor Julio Prado, acá, ministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca en el Ecuador.